Hola a todos, como ya sabéis, este mes es el mes del terror, el mes de Halloween, y esta es mi especial para estas fechas. Les aconsejo que apaguéis las luces, ver este vídeo de noche, subir el volumen, y escuchar atentamente estos relatos de terror. Espero que les guste, muy buenas noches a todos, y feliz Halloween. Insomnio. No debo dormir, se repetía. No seré alimento de esa ponzoñosa arpía. De que aquellos ojos profundos de mirada insostenible lo estaban esperando en el vacío de sus sueños, se encontraba convencido. Y esto le provocaba un sentimiento de terrible angustia. Incluso a él, que entendía la venganza como propia de los espíritus nobles, la tortura a la que estaba siendo sometido se le antojaba como la más cruel y desmedida de cuantas puedan ser imaginadas. Prefería contemplar la descarnada luna, como ojo demoníaco entre la negrura envolvente del abismo enlutado, y su palidez inmaculada cuya blancura es más siniestra que las tinieblas de lo subterráneo, a abandonarse a merced del sueño. Muchos y muy lánguidos fueron los gemidos de las entrañas del alma que esta inquietud le arrancó, llegando a ensordecer el susurro de la soledad, asfixiando los versos de la elegía que el silencio entona. Y muchas fueron las noches que pasó sin dormir intentando entregarse a repasar viejas páginas oídas sobre historias olvidadas. Pero grande era la pena que cubría su pensar. Sentía como sobre su cráneo descansaba el peso de toda la existencia. Si se le hubiese preguntado, con toda seguridad hubiese respondido que esa mirada no era humana. Que se trataba más bien de negras agujas que se enterraban en las más hondas profundidades de su voluntad. O quizá más probablemente, de un espejo entre llamas que arrancaba las imágenes más mezquinas de su ser. Con toda seguridad hubiese respondido que esa mirada era propia de una forma de vida mucho más antigua y poderosa. Que ya era remota cuando el mundo aún era joven. Ella estará allí. Aguarda su momento, se decía. No olvida que es la inexorable y que no es posible que escapemos a ella. Y tras perder la cuenta de sus días de vigilia, haciendo ya horas que se le hubo extraviado en los laberintos de su conciencia la razón, la cadena de alaridos que vociferó fue tan atroz que más no lo habría sido si el abismo se hubiese abierto para liberar la angustia de los condenados. El clamor de lamento solo fue sofocado para proferir con aterrador tono: vete, vete. Mientras, dando vueltas, sacudía manotazos a su alrededor de modo, en apariencia, arbitrario. A causa de su corriente estado, en un dinamismo marcado con un amargor y una distorsión mayores aunque los que el mármol eternizase en la Ocomonte, se le tornó la expresión. No encontrando manera alguna de aplacar la inclemente ansiedad que le mortificaba, se puso a beber hasta que la embriaguez le hubo derribado al suelo. Finalmente, y poco antes de quedarse dormido, balbuceó para sí mismo: que no haya tiniebla. Su mirada se ahogó, fue a morir a los párpados de la aurora de otro mundo. Sintió, con un sentir oscuro y enigmático, cómo se hundía en esos ojos negros hasta la entraña que tanto temía. Nada, muerte y vacío, era todo lo que acababa por ser reflejo de aquellas negras pupilas. Se tornaba en abismo todo lo que aquellos ojos contemplaban. Saboreó amargamente su alma en la boca. Solo caída hubo después, violenta y profunda, con un caer veloz y prolongado que parecía no tener final. Fue encontrado a par de días completamente aplastado contra el suelo, en igual forma a la que se encuentra a los que caen desde inmensas alturas. Entre el cuerpo putrefacto pleno de morbidez y desecho desgarrado que hubiese hecho las veces de canapé para una gran rapaz, era su cadáver. Su olor era el del vaho sangriento de 1000 fúnebres festines. La mano fría. Según cuentan, vivía hace un tiempo y en una casa pequeña, sin muchos miramientos, un albañil tranquilo que gustaba de hablar por los codos, pero que era muy apreciado por los vecinos, porque, entre tanto hablar, a veces, contaba cuentos y no estaban mal, y tenían hasta su gracia y, en todo caso, garantizaba la atención de niños y mayores cuando se reunían en casa en torno al fuego. El sitio donde vivía, un tanto alejado del pueblo y rodeado de árboles, daba un ambiente especial a las colectivas reuniones que se celebraban en torno al yard de la casa para contarse cuentos en las largas noches de inviernos que se hacían en su casa. Los pájaros, el ruido del viento y esa particular oscuridad que se siente cuando se acaba de acabar la última luz, ayudaban a sobrecogerse un tanto antes de empezarlas. Un día de los suyos, y que cambiaría su forma de ver y sentir las cosas de este mundo, estaba cenando con toda tranquilidad el albañil, un canil por alguna parte, el viejo tronco en ascuas en el que se había calentado la cena, por otra, como toda luz. Estaba solo y no encontraba en la cena más consuelo que puede encontrar un cabo en regañar a un soldado.
no pensaban mucho, sino que dejaba vagar la mente por entre la insipidez de lo que comían, que tanto a toda su vida se parecía. Así lo llevaba. Comer así, como si nada, lavar los platos de cualquier manera, sentarse a echar el último pitillo del día mientras se va enfriando la casa y las ansias de ahorrar hacen apagar el candil. A punto estaba de hacerlo, no, por lo menos ya llevaba un tiempo pensando en ello cuando una sombra indefinible apareció por la pared que no debía, por la que debía, luego, por otra tercera, después, que era donde estaba el candil, y apagó la vela. Aquello con susto y todo, llegó a nuestro albañil a moverse y, con esa práctica que da costumbre, con solo el ligero resplandor del billar, buscó cerillas y trató de encender la vela. Cosa rara, no había manera. Lo intentó más veces, tantas como le permitió el miedo que indefectiblemente empezaba a sentir y que le erizaba el vello de la piel. Él, que era tan pausado en su vida y que solo se entretenía haciendo pasar miedo a los demás, y de qué forma, bien sabía él, estaba ahora con la última cerilla en la mano y el escuálido resplandor del fuego como todo futuro por esa noche. Casi de pronto, como si no hubiese sido de golpe, segundos antes de que procediera a encender la postrera cerilla, algo así como una mano fría, algo frío, una textura fina, un calor frío, se posó en su cuello. Nada que hacer, se dijo el albañil, que entre tanto sobresalto aún guardaba la serenidad del cuentista profesional, ni cerillas, ni velas, ni luz, que esta noche si no son los muertos los que rondan, son sus descendientes. Con algún trastabilleo, tropezón, que otro, se acercó a la puerta y como intentado no incomodar a quien allí hubiera, corrió el pestillo, abrió ligeramente la puerta, pasó al otro lado como queriendo ser más flaco de lo que era y bendijo aquella oscuridad simple, nada ominosa, que dejaba ver las sombras de los árboles como sombras azules de un cielo negro. No corrió, pues, aunque albañil, su renombre de cuentista le había dado una cierta imagen de hombre, si bien algo de agraviado, atolondrado, cabal a ciencia cierta, y no quería que le vieran a esas horas, todavía era temprano para que la gente anduviese durmiendo, corriendo por todo el pueblo. A dónde se dirigía lo decidió sobre la marcha. A ver a su amigo del alma, a que le dejara descansar a su casa, a que le ayudase a quitar de su piel aquel frío que sentía en su cuello. Dicen los vecinos que llegó a casa de su amigo, que abrió la puerta sin llamar ni decir nada, que se llegó a la cocina donde cenaba su amigo, que lo miró con ojos de espanto, que quiso hablar pero no pudo y que se desmayó. Santiago, que así se llamaba su amigo, aunque ello no importe nada ahora, no sabemos si preocupado o divertido por tan súbita aparición, hizo como pudo para sacar a nuestro albañil a que le diera el aire. Unas cuantas tortas y otras pocas exploraciones que había aprendido a hacer de pequeño, le bastaron para tranquilizarse y bastaron también para que se espabilara el durmiente. Nada pudo hacer, entonces, el albañil para evitar que unas lágrimas sordas, mudas y ciegas, acabaran su camino entre todas las nuevas arrugas que esa misma noche llegaron a su rostro. La fiesta. No es fácil empezar, después de leer mi historia lo entenderán. Vivía en una pequeña casa, aislada de la ciudad, ya que por la enfermedad de mi madre nos tuvimos que mudar aquí, mi mamá tenía pánico a la gente y se alteraba demasiado. En mi casa somos tres, mi madre, mi medio hermano y yo, mi papá murió cuando yo tenía solo 7 años. Como decía, la casa es pequeña, pero tenebrosa, y mis compañeros de curso lo sabían, por eso insistieron celebrar aquí la fiesta de Halloween, a la cual accedí. Llegó el día, todos mis amigos y yo estábamos en mi casa, pero en mitad de la fiesta a alguien se le ocurrió proponer: juguemos a la Ouija. Todos aceptaron. Lo preparamos todo minuciosamente, hasta el último de los detalles, ocupamos nuestros puestos y comenzamos la invocación. Increíblemente el testigo respondió inmediatamente a nuestra llamada, se habían cumplido nuestras expectativas. Pero de repente una extraña sensación llegó a mi ser, se escuchaban gritos en la segunda planta, un frío penetró de golpe las almas de todos los presentes y una ráfaga de viento abrió bruscamente las ventanas, todos quedamos impasibles. ¿Qué estaba pasando? Al fin reaccionamos y algunos empezaron a gritar, otros reaccionaron riéndose, como si quisieran creer que todo era una broma. Pero no, en mi casa nunca habían pasado cosas así. Pasados unos segundos, el silencio volvió y los ánimos se iban calmando, pero de pronto uno de nuestros compañeros rompió el silencio, estaba pronunciando palabras que ninguno de nosotros podía entender, parecía que hablaba en latín. Algunos empezaron a reír y otros no lo soportaban más, querían que se callase, pero él no paraba, los ánimos se caldearon de nuevo y una amiga empezó a pelearse brutalmente con un compañero.
El panorama era dantesco, unos reían como endemoniados, otros gritaban, se peleaban y varios cayeron desmayados, era horroroso e insoportable. Por fin llegó un momento de calma, pero no duró mucho, una nueva oleada de cólera descontrolada invadió a los aquí presentes, los gritos aumentaron, ya no se podía más, era horrible, la sangre salpicaba las paredes, el testigo de la ouija se movía solo, pero de forma controlada, pude leer. Fue un gran error. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo en aquella sala, yo intentaba mantenerme tranquila y razonable, pero no aguanté mucho, el tablero empezó a temblar bruscamente y de él salió un resplandor, allí pude ver a mi padre, él estaba provocando todo esto, ahora sabía lo que estaba ocurriendo, habíamos abierto la puerta, y él no se iba a perder tan esperada cita por nada del mundo, buscaba venganza, pero ¿y por qué? Reaccioné inmediatamente y subí las escaleras de 3 en 3, tenía que encontrar a mi madre, pero al llegar al segundo piso la encontré muerta, y mi hermano yacía muerto a su lado. ¿Por qué los mató? Poco después encontré el diario de mi madre, allí encontré todas las respuestas. Mi madre lo había asesinado, junto con el papá de mi medio hermano, mi padre había cumplido su amenaza y... Ahora entiendo los gritos, eran ellos, de un día a otro mi familia y mis amigos habían desaparecido para siempre. Nunca olvidaré aquel Halloween.